millonario, apostó que podría comprar su corazón y terminó vendiendo el suyo sin saberlo. Era solo un juego para él, hasta que descubrió que el amor no se gana con dinero, sino con rendición. La lluvia golpeaba los ventanales del piso 42 de la Torre Herrera, creando un ritmo constante que Alejandro había aprendido a ignorar durante los largos días de trabajo. Desde su oficina podía observar toda la Ciudad de México, extendiéndose hasta el horizonte. Una metrópoli que pulsaba con la misma intensidad que los números en las pantallas de sus monitores financieros. Los últimos reportes de Guadalajara llegaron esta mañana, anunció Ricardo Vega, su socio y amigo desde la universidad, mientras colocaba una carpeta sobre el escritorio de Caoba. El proyecto inmobiliario superó las expectativas en un 15%. Alejandro levantó la vista de su laptop, sus ojos grises reflejando la satisfacción que siempre sentía cuando las predicciones se cumplían exactamente como las había calculado. A los 32 años, había convertido la empresa que heredó de su padre en un imperio que abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología financiera. «Excelente. ¿Qué hay del terreno en Polanco?», preguntó, ajustándose los puños de su camisa italiana mientras tomaba su café. «Ahí tenemos un pequeño inconveniente». Ricardo se acomodó en la silla frente al escritorio, su expresión mostrando cierta incomodidad. El despacho de arquitectos que recomendó el gobierno para el proyecto de vivienda social está, digamos, siendo problemático. Alejandro arqueó una ceja intrigado. En su experiencia, todos los problemas tenían solución si se aplicaba la cantidad correcta de presión financiera. ¿Problemático en qué sentido? Se niegan a modificar el diseño. Insisten en que su propuesta mantiene espacios verdes y áreas comunitarias que, según nuestros cálculos, reducen la rentabilidad en un 20%. La sonrisa que se formó en el rostro de Alejandro no llegó a sus ojos. Durante años, había perfeccionado el arte de convertir la resistencia en oportunidad. Programa una reunión para mañana. Quiero conocer a estos arquitectos tan principistas. El resto del día transcurrió entre llamadas internacionales y revisiones de contratos, pero Alejandro no podía quitarse de la mente la curiosidad sobre quiénes serían tan osados como para desafiar uno de sus proyectos. Era como si alguien hubiera puesto una pieza fuera de lugar en un rompecabezas que él había estado armando meticulosamente. Esa noche, mientras cenaba solo en su penthouse de las Lomas, observó las luces de la ciudad a través del ventanal. Su vida era perfecta en papel: éxito financiero, reconocimiento social y la libertad de obtener cualquier cosa que deseara. Sin embargo, en momentos como este, cuando el silencio llenaba los espacios entre sus pensamientos, algo indefinible parecía faltar. Su teléfono vibró con un mensaje de Ricardo. La reunión está programada para las 10 a.m. El despacho se llama Espacios Humanos y está en Roma Norte. La arquitecta principal se llama Valentina Morales. Alejandro guardó el teléfono y volvió su atención a la ciudad que se extendía bajo sus pies. Mañana conocería a la mujer que se atrevía a desafiar su visión y, como siempre, encontraría la manera de que las cosas funcionaran exactamente como él quería. Valentina Morales llegó a su pequeño despacho en Roma Norte cuando los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse entre los árboles de la avenida Álvaro Obregón. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor de los planos extendidos sobre las mesas de trabajo, creando esa atmósfera familiar que la tranquilizaba antes de enfrentar días complicados. «Buenos días, jefa», saludó Camila, su asistente y amiga desde la universidad, mientras organizaba los documentos para la reunión matutina. «¿Lista para enfrentar al lobo de Wall Street mexicano?». Valentina sonrió mientras revisaba por última vez los planos del proyecto de vivienda social. Sus manos, manchadas ocasionalmente de tinta azul, se movían con precisión sobre cada detalle del diseño. «No es un lobo, Camila. Es solo otro empresario que cree que todo se puede comprar con dinero». El despacho Espacios Humanos era pequeño pero acogedor, con plantas que Valentina cuidaba personalmente y fotografías de sus proyectos anteriores adornando las paredes blancas. Cada imagen contaba una historia: casas para familias de escasos recursos, centros comunitarios en colonias marginadas, espacios que transformaban vidas sin buscar máximas ganancias. «Val,
sabes que necesitamos este proyecto. Camila se acercó con 2 tazas de café de olla, una tradición que habían mantenido desde que abrieron el despacho 3 años atrás. Los números no mienten, y si no conseguimos algo grande pronto... Lo sé, Valentina interrumpió suavemente, aceptando la taza y sintiendo el calor familiar entre sus manos. Pero no voy a comprometer la calidad de vida de las familias que van a habitar esos espacios solo para que el señor Herrera pueda comprar otro yate. Había crecido en Xochimilco, en una casa donde el espacio era limitado pero el amor abundante. Su padre albañil y su madre, maestra de primaria, le habían enseñado que la verdadera riqueza se medía en la felicidad de las personas, no en cifras bancarias. Esa filosofía se reflejaba en cada línea de sus diseños. A las 9:30, Valentina se cambió su ropa casual por un blazer azul marino y revisó su presentación una vez más. No era que estuviera nerviosa, pero conocía la reputación de Alejandro Herrera, un hombre que conseguía lo que quería, sin importar los métodos. «Recuerda», le dijo Camila mientras acomodaba los planos en el portafolio, «que por muy guapo que sea, sigue siendo el enemigo». «¿Guapo?», Valentina rió. «No me había fijado en eso. Por favor, Val, está en la portada de la revista Forbes de este mes. Hasta mi abuela lo encuentra atractivo». Cuando el elegante BMW negro se detuvo frente al despacho exactamente a las 10 en punto, Valentina sintió un pequeño nudo en el estómago. A través del cristal, vio a un hombre alto descender del vehículo, su traje impecable contrastando con la atmósfera bohemia del barrio. Alejandro Herrera entró al despacho como si fuera su territorio, pero algo en su expresión cambió cuando sus ojos se encontraron con los de Valentina. Por un momento que pareció eterno, el aire entre ellos se cargó de una electricidad inesperada. «Señorita Morales», dijo él, extendiendo su mano con una sonrisa que no pudo ocultar completamente su sorpresa. «Es un placer conocerla». «Señor Herrera», respondió ella, sintiendo el firme apretón de manos y notando cómo los ojos grises de él parecían estudiarla con una intensidad desconcertante. «Bienvenido a nuestro pequeño mundo». Ricardo observaba la interacción con curiosidad, mientras Camila preparaba café para todos. Había algo en la forma en que su jefe miraba a la arquitecta que no había visto antes, una chispa de genuino interés que iba más allá de los negocios. «Tengo entendido que tienen algunas reservas sobre nuestro proyecto», comenzó Alejandro, pero su tono habitual de autoridad se había suavizado ligeramente. «No son reservas, señor Herrera». Valentina desplegó los planos sobre la mesa central. «Son principios». Valentina extendió los planos sobre la mesa de juntas improvisada, sus manos moviéndose con la seguridad de quien conoce cada centímetro de su trabajo. Alejandro se inclinó para observar los diseños, y por primera vez en años, algo más que números capturó completamente su atención. «Este es nuestro proyecto para las viviendas sociales de Polanco», comenzó Valentina, señalando diferentes secciones del plano. «Cada unidad está diseñada para maximizar la luz natural y la ventilación cruzada. Aquí tenemos espacios comunitarios, una biblioteca, un área de juegos infantiles y jardines verticales que las propias familias pueden mantener». Alejandro estudió los detalles con genuina curiosidad. El diseño era elegante pero funcional, cada espacio aprovechado inteligentemente sin sacrificar la belleza. Sin embargo, su mente empresarial calculaba automáticamente los costos adicionales. «Es impresionante», admitió, y Valentina notó que no había condescendencia en su voz. «Pero estos espacios comunitarios reducen considerablemente el número de unidades habitacionales. Estamos hablando de una disminución del 20% en la rentabilidad. Estamos hablando de una mejora del 100% en la calidad de vida», replicó Valentina, sus ojos cafés brillando con una pasión que Alejandro encontró desconcertante. «Señor Herrera, ¿alguna vez ha vivido en un espacio donde no puede extender completamente los brazos sin tocar las paredes?» La pregunta lo tomó desprevenido. Ricardo carraspeó incómodamente desde su silla, pero Alejandro mantuvo la mirada fija en Valentina. No he tenido esa experiencia». «Yo sí». Valentina se irguió, su voz adquiriendo un tono más firme. «Crecí en una casa de 60 metros cuadrados con mis padres y mis 2 hermanos. Cada centímetro importaba, cada rincón tenía un propósito, pero también teníamos un pequeño jardín donde mi madre cultivaba jitomates,
y una sala donde toda la familia se reunía cada noche. Camila observaba con admiración cómo su jefa defendía sus principios sin intimidarse ante uno de los hombres más poderosos del país. Ricardo, por su parte, notaba algo inusual en la expresión de Alejandro, una mezcla de respeto y fascinación que nunca había visto antes. Los espacios comunitarios no son lujos, señor Herrera, continuó Valentina, son necesidades humanas básicas. Un lugar donde los niños pueden jugar de manera segura, donde las madres pueden socializar mientras vigilan a sus hijos, donde los ancianos pueden sentarse a la sombra y contar historias. Eso es lo que construye verdaderas comunidades. Alejandro se acercó a los planos, sus dedos trazando las líneas que delimitaban el área de juegos infantiles. Algo en las palabras de Valentina había tocado una parte de él que creía enterrada bajo años de decisiones puramente financieras. ¿Y si pudiéramos encontrar una solución intermedia?, propuso, sorprendiéndose a sí mismo. Mantener algunos espacios comunitarios, pero optimizar el diseño para incluir más unidades. ¿Una solución intermedia? Valentina cruzó los brazos, evaluando la propuesta. ¿Qué tiene en mente exactamente? Durante la siguiente hora se enfrascaron en una discusión técnica que fluyó con una naturalidad inesperada. Alejandro propuso modificaciones que Valentina analizó y contrapropuso, creando un diálogo profesional que gradualmente se fue cargando de una tensión diferente. Su conocimiento del mercado inmobiliario es sorprendente para alguien tan joven, comentó Alejandro cuando Valentina explicó detalladamente los costos de materiales sustentables. Su capacidad para entender las necesidades sociales es sorprendente para alguien tan rico, replicó ella con una pequeña sonrisa que suavizó las palabras. Ricardo y Camila intercambiaron miradas cómplices. La tensión en la habitación había cambiado completamente desde el inicio de la reunión. «Propongo algo», dijo Alejandro después de un momento de silencio. «Démosle una oportunidad a una versión modificada del proyecto. Usted mantiene los espacios comunitarios esenciales, yo aseguro la viabilidad financiera. Pero quiero estar involucrado en cada decisión del proceso». Valentina lo estudió cuidadosamente. Había algo en la forma en que él la miraba que la ponía nerviosa, pero también había una sinceridad en su propuesta que no había esperado. «¿Está seguro de que quiere meterse en los detalles arquitectónicos, señor Herrera? Puede ser bastante técnico». «Estoy seguro de que me puede enseñar», respondió él, y por primera vez desde que entró al despacho, su sonrisa pareció completamente genuina. Esa tarde, Alejandro regresó a su oficina, con una sensación extraña alojada en el pecho. Se sirvió un whisky y se dirigió hacia los ventanales, pero por primera vez en meses, la vista de la ciudad no logró tranquilizarlo. Su mente seguía reproduciendo cada gesto, cada palabra de Valentina Morales. «¿Todo bien?», preguntó Ricardo, entrando sin llamar como tenía costumbre desde que eran compañeros de universidad. «Te ves diferente». «¿Diferente cómo?». Alejandro tomó un sorbo de su bebida intentando sonar casual. «No lo sé, como si acabaras de descubrir que existe un color que nunca habías visto antes». Ricardo se sirvió su propio whisky y se acomodó en uno de los sillones de cuero. Conocía a Alejandro desde hacía 15 años y pocas veces lo había visto tan descolocado. «Es una mujer inteligente», admitió Alejandro, «y apasionada por su trabajo. También es hermosa», añadió Ricardo con una sonrisa traviesa. «¿Viste cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de sus diseños?». Alejandro lo miró con expresión seria. Era cierto, había notado exactamente eso. La forma en que Valentina se transformaba cuando hablaba de arquitectura, cómo sus manos se movían describiendo espacios invisibles, cómo su voz adquiría una calidez especial. «Es diferente a las mujeres con las que solemos socializar», comentó Ricardo, refiriéndose a las herederas y modelos que frecuentaban sus círculos sociales. «Tiene algo auténtico». «Todos somos auténticos, Ricardo, solo que algunos tenemos más dinero que otros». «¿En serio crees eso?». Ricardo se inclinó hacia adelante. «Alejandro, esa mujer no se inmutó ni un segundo cuando le dijiste quién eras. No intentó impresionarte, no coqueteó contigo, no preguntó por tu patrimonio. ¿Cuándo fue la última vez que una mujer te trató como un ser humano normal?». La pregunta quedó flotando en el aire.
Alejandro sabía la respuesta, pero no quería admitirla. Hacía años que las mujeres en su vida lo veían primero como una cuenta bancaria y después como persona. «Haces que suene como si fuera un fenómeno raro», murmuró Alejandro. «Para ti lo es». Ricardo sonrió con malicia. «De hecho, me parece tan raro que estoy dispuesto a apostar que no podrías conquistar a una mujer así, ni aunque te lo propusieras seriamente». Alejandro se enderezó, su instinto competitivo despertando instantáneamente. «¿Disculpa? Lo que oíste. Valentina Morales no es como las demás. Apuesto a que ni con todo tu dinero, tu poder y tu famoso encanto podrías hacer que se enamore de ti. ¿Estás apostando contra mí?». La voz de Alejandro adquirió un tono peligroso. «Exactamente. Apuesto mi participación en el proyecto de Guadalajara a que no puedes conquistar el corazón de Valentina Morales en, digamos, 3 meses». Alejandro dejó su vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Durante toda su vida, había enfrentado desafíos considerados imposibles y había salido victorioso. La idea de que Ricardo dudara de su capacidad para conquistar a cualquier mujer que se propusiera era intolerable. ¿3 meses? 3 meses. Pero tiene que ser real, Alejandro. No basta con que salga contigo una vez o que acepte algún regalo caro. Tiene que estar genuinamente enamorada de ti. ¿Y cómo demonios vamos a medir eso? Ricardo sonrió como un tiburón que olía sangre en el agua. Tendrá que decirte que te ama, y tú tendrás que creerlo. Alejandro se paseó por la oficina, su mente ya trazando estrategias. Había seducido a herederas, actrices, empresarias exitosas. ¿Por qué habría de ser diferente una arquitecta de un pequeño despacho en Roma Norte? ¿Y qué gano yo cuando demuestre que estás equivocado? Mi participación en el proyecto de Cancún, $20 millones. Hecho. Alejandro extendió la mano y Ricardo la estrechó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Lo que ninguno de los dos anticipó fue que Valentina Morales no era solo diferente a las demás mujeres que Alejandro había conocido. Era exactamente el tipo de mujer que podía desarmar todas sus defensas sin siquiera proponérselo. Mientras la lluvia comenzaba a caer nuevamente sobre la Ciudad de México, Alejandro contempló su reflejo en el ventanal y se preguntó por qué una apuesta que debería emocionarlo le producía una extraña sensación de inquietud. 3 días después de la reunión, Valentina se encontraba revisando planos en una mesa del café El Péndulo en Roma Norte, cuando un BMW familiar se detuvo frente al local. A través del ventanal, vio a Alejandro descender del vehículo, esta vez vestido de manera más casual, jeans oscuros, camisa blanca y una chamarra de cuero que lo hacía ver menos intimidante y más humano. «Valentina», su voz sonó genuinamente sorprendida cuando la encontró. «Qué casualidad encontrarte aquí». Ella levantó la vista de sus bocetos, notando que él llevaba un libro bajo el brazo, La arquitectura de la felicidad, de Alain de Botton. «Señor Herrera», respondió, cerrando instintivamente su libreta. «¿También frecuenta las librerías?» «Alejandro, por favor», dijo él señalando el libro. «Y sí, especialmente cuando necesito entender mejor el trabajo de mis colaboradores». Valentina estudió el libro con sorpresa. No era exactamente el tipo de lectura que esperaría de un magnate inmobiliario. «¿Puedo?». Alejandro señaló la silla vacía frente a ella. Después de un momento de hesitación, Valentina asintió. Alejandro se sentó y pidió un café americano, sus ojos recorriendo los bocetos que ella había estado trabajando. «¿Son para nuestro proyecto?», preguntó con genuina curiosidad. «Son ideas preliminares para los espacios comunitarios». Valentina giró la libreta para que él pudiera ver mejor. Estaba pensando en cómo integrar elementos tradicionales mexicanos sin que parezcan decorativos o folclóricos. Alejandro se inclinó para estudiar los dibujos. Las manos de Valentina se movían sobre el papel mientras explicaba cada detalle. Fuentes inspiradas en los patios coloniales, pérgolas que recordaban los mercados tradicionales, jardines que evocaban las chinampas de Xochimilco. «Es brillante», murmuró él, y Valentina se sorprendió por la sinceridad en su voz. «¿Cómo se te ocurrió integrar elementos de agua en un proyecto de vivienda social?» «Mi familia es de Xochimilco», explicó ella, permitiendo que un poco de nostalgia colorara su voz. «Crecí rodeada de canales y trajineras. El agua no es solo decorativa para nosotros.
Es parte de nuestra identidad cultural. Cuéntame más sobre Xochimilco, pidió Alejandro, reclinándose en su silla con una expresión que Valentina no supo interpretar. Durante la siguiente hora, se encontró hablando sobre su infancia, las tardes ayudando a su padre en pequeñas construcciones, las lecciones de su madre sobre la importancia de preservar las tradiciones, los fines de semana navegando por los canales mientras su abuelo le contaba historias sobre los antiguos aztecas. ¿Y cuándo decidiste que querías ser arquitecta?, preguntó Alejandro, notando cómo los ojos de Valentina se iluminaban cuando hablaba de su familia. Cuando tenía 12 años, un huracán dañó severamente nuestra casa. Valentina tomó un sorbo de su café, perdida en el recuerdo. Vino un arquitecto voluntario para ayudar con las reparaciones. No solo arregló el techo, rediseñó toda la distribución para que pudiéramos tener más espacio y mejor ventilación. Transformó nuestro hogar en un lugar más hermoso y funcional sin costar una fortuna. Y ahí supiste que querías hacer lo mismo. Ahí supe que la arquitectura podía cambiar vidas, corrigió ella, que no se trataba solo de construir edificios bonitos, sino de crear espacios que permitieran a las personas ser más felices. Alejandro la observó mientras hablaba, notando detalles que habían pasado inadvertidos durante la reunión de negocios. La forma en que arrugaba ligeramente la nariz cuando se concentraba, como sus manos siempre estaban en movimiento cuando explicaba algo que le apasionaba, la pequeña cicatriz en su barbilla, que probablemente tenía una historia interesante. ¿Y tú?, preguntó Valentina, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Cuándo decidiste que querías dedicarte a los bienes raíces? La pregunta lo tomó desprevenido. Pocas veces alguien se interesaba en su historia personal más allá de los logros profesionales. En realidad nunca lo decidí, admitió. Heredé la empresa de mi padre cuando murió hace 8 años. Antes de eso estudiaba ingeniería industrial y tenía planes bastante diferentes. ¿Qué tipo de planes? Alejandro se quedó en silencio por un momento, sorprendido de que estuviera considerando contarle algo tan personal a una mujer que apenas conocía. Quería diseñar sistemas de transporte público más eficientes, dijo finalmente. Creía que podía mejorar la movilidad en las grandes ciudades, reducir la contaminación, hacer la vida más fácil para las personas que dependen del transporte público. Valentina lo miró con una expresión nueva, como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. ¿Y por qué no retomaste esos planes después de estabilizar la empresa? Porque descubrí que era muy bueno ganando dinero, respondió él con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Y el dinero te da poder, el poder te da control, y el control te da seguridad. ¿Seguridad contra qué? Era una pregunta simple, pero cortó más profundo de lo que Alejandro esperaba. Se encontró pensando en todas las noches que había pasado solo en su penthouse, en todas las relaciones superficiales que había cultivado, en todas las veces que se había preguntado si las personas a su alrededor lo valoraban por quién era o por lo que podía darles. Contra la incertidumbre, supongo, respondió evasivamente. Valentina asintió, pero él pudo ver en sus ojos que entendía más de lo que estaba diciendo. A veces la incertidumbre es lo que hace la vida interesante, comentó ella suavemente. Cuando se despidieron 1 hora después, Alejandro se quedó parado junto a su auto, viendo cómo Valentina caminaba por la calle, su figura desapareciendo entre la multitud de Roma Norte. Había algo en esa mujer que lo desconcertaba completamente. La forma en que había logrado que hablara de sí mismo sin sentir que estaba siendo interrogado, cómo había escuchado su historia sin juzgarlo, la manera en que lo miraba, como si pudiera ver algo en él que ni él mismo conocía. Por primera vez desde que había hecho la apuesta con Ricardo, Alejandro se preguntó si no se había metido en algo mucho más complicado de lo que había anticipado. A.C.2Q Países Valentina llegó a su departamento en la colonia Doctores, con la mente llena de preguntas que no sabía cómo responder. Su hogar era un pequeño loft en un edificio renovado, espacios abiertos, plantas por todas partes y muebles que había restaurado ella misma. Era su refugio, el lugar donde podía procesar los eventos del día sin máscaras ni pretensiones. Se preparó un té de manzanilla y se sentó en su sillón favorito, un viejo sofá de terciopelo verde que había encontrado en un mercado de pulgas. Su gata, Frida, saltó a su regazo ronroneando suavemente.
¿Qué opinas, Frida?, murmuró mientras acariciaba el pelaje gris de la gata. ¿Es posible que Alejandro Herrera sea diferente de lo que pensaba? La conversación en el café había revelado una faceta del empresario que no esperaba encontrar. Detrás de la fachada de poder y control, había vislumbrado a un hombre que había renunciado a sus sueños por las expectativas familiares, alguien que había construido murallas tan altas que quizás ya no recordaba qué estaba protegiendo. Su teléfono vibró con un mensaje de Camila. ¿Cómo estuvo la casualidad en el café? No me digas que no viste el BMW dando vueltas a la cuadra antes de que él entrara. Valentina frunció el ceño. ¿Había sido todo planeado? La idea la molestó más de lo que quería admitir. Se había sentido genuinamente cómoda hablando con Alejandro. Había bajado la guardia de una manera que rara vez se permitía con extraños. Escribió de vuelta. ¿Estás segura de lo que viste? Completamente. Parecía estar esperando el momento perfecto para entrar. Jefa, ten cuidado. Los hombres como él siempre tienen una agenda. Valentina dejó el teléfono a un lado, sintiéndose confundida y ligeramente traicionada. ¿Por qué un hombre como Alejandro Herrera se tomaría la molestia de orquestar un encuentro casual con ella? ¿Qué podía querer más allá del proyecto arquitectónico? Mientras tanto, en Las Lomas, Alejandro se encontraba en una situación similar. Había regresado a su penthouse con la intención de trabajar, pero se descubrió mirando por la ventana sin procesar realmente la vista nocturna de la ciudad. Ricardo lo encontró así cuando llegó para su reunión semanal de negocios. «Te ves pensativo», comentó sirviendo 2 copas de vino tinto. «¿Cómo va la apuesta?» Alejandro aceptó la copa, pero no bebió inmediatamente. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras interpretando un papel que ya no te queda?, preguntó en lugar de responder. Ricardo arqueó una ceja, sorprendido por la pregunta filosófica. ¿Esto tiene que ver con la arquitecta? Tiene que ver conmigo. Alejandro finalmente tomó un sorbo de vino. Hoy me encontré contándole cosas que no le había dicho a nadie en años. Sobre mi padre, sobre los planes que tenía antes de heredar la empresa. ¿Y eso es malo? Es inesperado. Alejandro se acercó al ventanal. Cuando hicimos esa apuesta, pensé que sería como cualquier otra conquista. Aplicar la fórmula correcta, conseguir el resultado deseado. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que Valentina no responde a ninguna fórmula conocida. Ricardo estudió a su amigo con creciente curiosidad. En 15 años de amistad, nunca había visto a Alejandro tan vulnerable respecto a una mujer. ¿Estás considerando cancelar la apuesta? La pregunta colgó en el aire. Alejandro sabía que podía hacerlo, que podía admitir que había subestimado la situación y retirarse con dignidad. Pero había algo en Valentina que lo intrigaba más allá de cualquier apuesta o desafío. «No», dijo finalmente, «pero creo que necesito cambiar mi estrategia». «¿Qué tienes en mente?» «En lugar de intentar impresionarla con mi mundo, quiero conocer el suyo». Al día siguiente, Valentina recibió una llamada inesperada. «Valentina, soy Alejandro. Espero no molestarte». «Para nada», respondió ella, aunque su voz sonó cautelosa. «¿En qué puedo ayudarte?» Me preguntaba si ¿estarías dispuesta a mostrarme Xochimilco? Después de lo que me contaste ayer, me quedé con mucha curiosidad sobre el lugar donde creciste. Valentina se quedó en silencio por un momento, procesando la petición. Era extraña e inesperada, pero también intrigante. ¿En serio quieres conocer Xochimilco? ¿En serio? ¿El sábado te parece bien? Contra su mejor juicio, Valentina se encontró aceptando. Cuando colgó el teléfono, Frida la miró desde su lugar en el sofá como si la estuviera juzgando. «No me mires así», le dijo a la gata. «Es solo un recorrido cultural, nada más». Pero mientras marcaba el número de su madre para avisarle que llevaría a un invitado el sábado, Valentina no pudo evitar preguntarse en qué se estaba metiendo. El sábado amaneció con un cielo despejado que prometía un día perfecto para navegar por los canales. Valentina esperaba en el embarcadero de Xochimilco, vestida con jeans, una blusa blanca de algodón y zapatos cómodos, muy diferente a la imagen profesional que Alejandro conocía. Cuando el BMW se detuvo en el estacionamiento, varios trajineros voltearon a ver el elegante vehículo con curiosidad. Alejandro descendió luciendo jeans oscuros, una camisa polo azul marino y tenis blancos que claramente eran nuevos y caros, pero al menos había hecho el esfuerzo de vestirse de manera casual.
Buenos días, saludó, acercándose con una sonrisa que parecía genuinamente nerviosa. Espero no estar demasiado fuera de lugar. Valentina lo evaluó con una pequeña sonrisa divertida. Solo un poco, pero nada que no se pueda arreglar. Lo condujo hacia uno de los puestos de flores donde su tía Esperanza vendía cempasúchil y rosas. Tía, te presento a Alejandro. Alejandro, ella es mi tía Esperanza. La mujer de 60 años estudió a Alejandro con la mirada directa y evaluadora que caracterizaba a las mujeres de Xochimilco. Mucho gusto, joven. ¿Primera vez en Xochimilco? Sí, señora. Valentina me está dando el honor de conocer su hogar. Qué formal habla, comentó la tía Esperanza con una sonrisa pícara. Aquí somos más sencillos, ¿verdad, mija? Valentina se sonrojó ligeramente mientras su tía le guiñaba un ojo con complicidad. Vamos, dijo, tomando a Alejandro del brazo. Te voy a enseñar los canales antes de que mi familia completa aparezca para interrogarte. Subieron a una trajinera decorada con flores de colores vivos. El trajinero, don Roberto, era amigo de la familia desde que Valentina era niña. ¿Este es el novio del que nos habló tu mamá?, preguntó don Roberto sin sutileza alguna. No es mi novio, don Roberto, aclaró Valentina rápidamente. Es un colega del trabajo. Alejandro no pudo evitar sonreír ante la incomodidad de Valentina. Había algo encantador en verla en su elemento natural, rodeada de personas que la conocían desde siempre y no tenían filtros. Mientras la trajinera se deslizaba por los canales, Valentina comenzó a relajarse. Le señaló los diferentes tipos de plantas acuáticas, le explicó la historia de las chinampas, le contó leyendas sobre la Llorona que se supone vagaba por estos mismos canales. ¿Ves esa casa azul?, señaló hacia una modesta construcción a orillas del canal. Ahí crecí. Alejandro observó la casa, pequeña pero bien cuidada, con un jardín lleno de plantas y flores, ropa tendida al sol y la sensación inconfundible de un hogar donde había habido mucho amor. ¿Podemos parar ahí?, preguntó. ¿En serio quieres conocer a mis padres? ¿En serio? 20 minutos después, Alejandro se encontraba sentado en una mesa de plástico en el pequeño patio de la casa de los Morales, con un plato de mole preparado por la madre de Valentina frente a él y rodeado por toda la familia extendida que había aparecido casualmente para conocer al visitante. ¿Y a qué se dedica, joven?, preguntó don Esteban, el padre de Valentina, un hombre de manos callosas y mirada directa. Soy empresario, señor. Trabajo en bienes raíces. Como los que construyen esos edificios enormes donde las casas cuestan millones, comentó la abuela de Valentina con una mezcla de respeto y desconfianza. Algo así. Alejandro intercambió una mirada divertida con Valentina. Aunque estoy aprendiendo que hay formas más humanas de construir. Mi Valentina siempre dice que las casas deben tener alma, intervino doña Carmen, la madre. ¿Usted qué opina? Alejandro masticó pensativamente el mole, que estaba delicioso y completamente diferente a la comida gourmet a la que estaba acostumbrado. Creo que su hija me está enseñando exactamente eso, respondió, y Valentina sintió algo cálido expandirse en su pecho. Después de comer, Valentina lo llevó a caminar por el mercado local. Alejandro observaba todo con fascinación genuina. Los puestos de comida casera, los artesanos trabajando, los niños corriendo entre las piernas de los adultos, la sensación de comunidad que permeaba cada rincón. Es completamente diferente a mi mundo, murmuró mientras observaba a un anciano tallando figuritas de madera. ¿Mejor o peor?, preguntó Valentina, genuinamente curiosa por su respuesta. Diferente, repitió él, deteniéndose frente a un puesto de jugos. Más real, supongo. Ordenaron aguas frescas de Jamaica y se sentaron en una pequeña banca bajo la sombra de un ahuehuete. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Valentina después de un momento de silencio cómodo. Por supuesto. ¿Por qué quisiste venir aquí realmente? No creo que sea solo curiosidad cultural. Alejandro la estudió por un momento, debatiendo qué tanto revelar. Porque cuando hablas de este lugar, de tu familia, se te ilumina la cara de una manera que me gustaría entender. ¿Entender qué? ¿Qué se siente tener raíces tan profundas? Pertenecer a un lugar de verdad, no solo vivir en él. Había una vulnerabilidad en su voz que Valentina no había escuchado antes. Sin pensar, extendió su mano y tocó brevemente la suya. ¿Tú no tienes eso?
Mi familia se mudaba constantemente cuando era niño. Internados, casas de verano, departamentos en diferentes ciudades. Nunca tuve un lugar que pudiera llamar verdaderamente hogar. Valentina sintió una punzada de compasión por el niño que Alejandro había sido, creciendo con todos los privilegios materiales, pero sin las raíces emocionales que ella daba por sentadas. «Bueno», dijo con una sonrisa suave, «siempre puedes adoptar uno. Los hogares no se heredan necesariamente, también se pueden construir». Cuando regresaron a donde estaba estacionado el BMW, el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Alejandro se quedó parado junto a su auto, como si no quisiera que el día terminara. «Gracias», dijo finalmente, «por compartir tu mundo conmigo. Gracias a ti por querer conocerlo de verdad». Se quedaron ahí parados, a 1 metro de distancia, con la sensación de que algo había cambiado entre ellos, pero sin saber exactamente qué. «Valentina», comenzó Alejandro, pero ella lo interrumpió. «Alejandro, ¿podemos tomar las cosas con calma? No sé qué está pasando aquí, pero me gustaría entenderlo antes de qué. Antes de que uno de los dos salga lastimado». Él asintió, entendiendo más de lo que ella había dicho explícitamente. «Con calma», acordó. Mientras manejaba de regreso a las lomas esa noche, Alejandro se dio cuenta de que por primera vez en meses había pasado un día completo sin pensar en negocios, sin revisar su teléfono constantemente, sin calcular ganancias o pérdidas. Había estado completamente presente, absorbiendo cada momento de una vida que nunca había imaginado. Y lo más perturbador de todo, no podía recordar cuándo había sido tan feliz. Los siguientes días se difuminaron en una rutina que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos encontraron sorprendentemente natural. Alejandro comenzó a aparecer en el despacho de Valentina con excusas relacionadas al proyecto. Revisiones de presupuesto, consultas sobre materiales, discusiones sobre cronogramas que podrían haberse resuelto por teléfono. Valentina, por su parte, se descubrió esperando estas visitas imprevistas más de lo que quería admitir. «Buenos días», saludó Alejandro un miércoles por la mañana, entrando con 2 cafés de una cafetería artesanal y una bolsa de pan dulce. «Pensé que podrías necesitar combustible para trabajar. ¿Desde cuándo Alejandro Herrera hace delivery de desayunos?», preguntó Camila con una sonrisa pícara desde su escritorio. «Desde que descubrí que ustedes trabajan mejor alimentadas», respondió él con una sonrisa, extendiendo uno de los cafés a Valentina. «Gracias», murmuró ella, notando que él había recordado exactamente cómo le gustaba su café, cortado, con un toque de canela. «¿Qué te trae por aquí hoy? Quería discutir la selección de materiales para los espacios comunitarios. He estado investigando sobre construcción sustentable y...» Se detuvo, sonriendo. «Está bien, esa es una excusa. En realidad quería verte». La honestidad directa de la declaración tomó a Valentina desprevenida. Camila carraspeó discretamente y anunció que tenía que salir a hacer unos mandados, dejándolos solos en el despacho. «Alejandro», comenzó Valentina, pero él la interrumpió. «Sé que dijimos que tomaríamos las cosas con calma y no quiero presionarte, pero no puedo pretender que esto es solo sobre trabajo». Valentina dejó su café sobre la mesa y lo miró directamente. «¿Qué es esto exactamente?» «No lo sé», admitió él. «Solo sé que desde que te conocí, todo lo demás parece menos importante». Era exactamente lo que Valentina había estado temiendo que él dijera, porque era exactamente lo que ella había estado sintiendo. Durante las últimas 2 semanas, había comenzado a esperar sus llamadas, a planear su día alrededor de las posibles visitas de él, a quedarse despierta por las noches, analizando cada conversación que habían tenido. «¿Sabes qué es lo que más me asusta de ti?», dijo ella finalmente. «¿Qué? Que cuando estás aquí, conmigo, olvido completamente quién se supone que eres. ¿Y quién se supone que soy? Un magnate inmobiliario multimillonario que vive en un mundo completamente diferente al mío. Alguien que podría comprar mi despacho completo sin pensarlo 2 veces». Alejandro se acercó a ella, manteniéndose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las motas doradas en sus ojos grises. «¿Y quién soy cuando olvidas eso?». Valentina respiró profundamente, permitiéndose ser vulnerable por un momento.
Alguien que me escucha cuando hablo sobre diseño, como si realmente le importara. Alguien que se toma el tiempo de conocer a mi familia y probar el mole de mi mamá. Alguien que me hace sentir como si fuera la única persona en el mundo cuando me mira. Es porque lo eres, dijo él suavemente. Al menos para mí, en este momento, lo eres. La tensión en el pequeño despacho se volvió casi tangible. Valentina pudo sentir el impulso de acercarse a él, de permitir que sucediera lo que había estado construyéndose entre ellos durante semanas. Pero algo la detuvo. No puedo hacer esto, Alejandro. ¿Por qué? Porque tengo miedo de enamorarme de alguien que podría desaparecer de mi vida tan fácilmente como apareció en ella. Las palabras colgaron en el aire entre ellos. Alejandro sintió una punzada de algo que podría haber sido culpa, pensando en la apuesta que había hecho con Ricardo, en las motivaciones que originalmente lo habían llevado hasta ella. ¿Y si te prometo que no voy a desaparecer? ¿Puedes prometer eso realmente? La pregunta lo forzó a enfrentar algo que había estado evitando. ¿Qué pasaría cuando los 3 meses de la apuesta terminaran? ¿Qué pasaría si ganaba? ¿Qué pasaría si se daba cuenta de que ya no le importaba ganar? Sí, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo por la certeza en su voz. Puedo prometerlo. Valentina lo estudió por un largo momento, como si estuviera tratando de leer algo escrito en un idioma que no conocía completamente. ¿Quieres venir a cenar a mi departamento mañana?, preguntó finalmente. Puedo cocinar algo que no sea mole. La sonrisa que se extendió por el rostro de Alejandro fue brillante y completamente genuina. Me encantaría. Esa noche, mientras Alejandro conducía de regreso a su oficina, se dio cuenta de que tenía un problema. Había comenzado la apuesta, creyendo que podría seducir a Valentina Morales como un juego, como una demostración de poder. Pero en algún punto, durante las últimas semanas, el juego se había convertido en algo real. Y lo más aterrador de todo era que ya no estaba seguro de quién estaba siendo seducido. En su departamento, Valentina se sentó en su sillón favorito con Frida en su regazo, repasando la conversación de la tarde. Había cruzado una línea al invitarlo a cenar, lo sabía. Pero también sabía que ya no podía seguir pretendiendo que lo que sentía por Alejandro era solo atracción física o curiosidad intelectual. Se estaba enamorando de él y esa realización la llenaba de igual partes emoción y terror. Valentina había pasado toda la tarde del jueves preparando su departamento para la cena. No era que quisiera impresionar a Alejandro exactamente, pero sí quería que entendiera quién era ella en su espacio más íntimo. Había cocinado cochinita pibil, preparado agua de horchata casera y puesto flores frescas en la mesa que había armado junto a la ventana que daba al pequeño jardín comunitario del edificio. Cuando sonó el timbre a las 7 en punto, Valentina sintió una mezcla de nervios y anticipación que no había experimentado en años. Alejandro apareció en la puerta con una botella de vino tinto y una expresión que mostraba que él también estaba nervioso. «Huele increíble», comentó al entrar, observando el departamento con genuina curiosidad. El loft reflejaba perfectamente la personalidad de Valentina. Espacios abiertos llenos de luz, plantas por todas partes, muebles vintage restaurados con cuidado y paredes decoradas con fotografías de sus proyectos arquitectónicos mezcladas con fotos familiares. «Es hermoso», murmuró Alejandro, deteniéndose frente a una repisa llena de libros de arquitectura y novelas. «Se siente como un hogar de verdad». «A diferencia de tu penthouse», preguntó Valentina con una sonrisa traviesa mientras le servía agua de horchata. «Mi penthouse parece salido de una revista de decoración. Todo muy elegante, muy coordinado, muy frío». Se sentaron a la mesa y la conversación fluyó naturalmente. Alejandro le contó sobre su día lidiando con inversores japoneses que querían construir un complejo hotelero en la Riviera Maya, y Valentina compartió su frustración con los permisos burocráticos para el proyecto de vivienda social. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Valentina mientras servía la cochinita pibil. «Todo lo que hemos hablado últimamente es personal», respondió él. «Pregunta, ¿alguna vez has estado enamorado? Digo, realmente enamorado. No solo encaprichado o atraído». Alejandro masticó lentamente, considerando la respuesta. «Creí que sí hace algunos años. Isabel Mendoza, la heredera de una cadena hotelera. Salimos durante 8 meses,
Hablamos de matrimonio, incluso llegamos a ver anillos. ¿Qué pasó? Un día me di cuenta de que cuando hablábamos del futuro, ella planeaba cómo gastaríamos mi dinero y yo calculaba cómo su familia podría beneficiar mis negocios. Nunca hablábamos de lo que sentíamos el uno por el otro. Valentina asintió, entendiendo más de lo que él había dicho explícitamente. ¿Y tú?, preguntó Alejandro. ¿Has estado enamorada? Una vez, en la universidad. David era estudiante de medicina. Teníamos todo planeado. Él sería cardiólogo, yo arquitecta. Nos casaríamos después de graduarnos, tendríamos una casa en las afueras con jardín grande para los niños. Suena perfecto, demasiado perfecto. Valentina sonrió con melancolía. Cuando llegó el momento de tomar decisiones reales, él quería que me fuera con él a Houston, donde tenía una residencia médica. Yo acababa de conseguir mi primer trabajo en un despacho que se especializaba en vivienda social. Ninguno de los dos estaba dispuesto a comprometer sus sueños. ¿Te arrepientes? No, respondió ella sin dudar. Me arrepiento de haber planeado tanto que olvidé preguntar si realmente estábamos enamorados o solo enamorados de la idea de estar enamorados. Después de cenar, se trasladaron al pequeño sofá verde con copas de vino. Frida apareció de su escondite y se acomodó en el regazo de Alejandro, quien comenzó a acariciarla automáticamente. «Le caes bien», observó Valentina. Frida no confía fácilmente en la gente. «Los animales son buenos jueces de carácter», comentó él, rascando detrás de las orejas de la gata. «¿Cómo la adoptaste?» «La encontré en una obra abandonada hace 2 años. Era apenas una bebé. Estaba enferma y asustada. El veterinario dijo que probablemente no sobreviviría, pero tú no te rindes fácilmente», terminó Alejandro. «Supongo que no». Se quedaron en silencio cómodo por unos minutos, el sonido de los ronroneos de Frida llenando el espacio entre ellos. Valentina observaba a Alejandro acariciar a la gata, notando cómo sus facciones se suavizaban en la luz tenue de las lámparas. «¿Puedo confesarte algo?», dijo él de repente. «Por supuesto. Antes de conocerte, creía que tenía todo bajo control. Mi vida, mis relaciones, mis emociones, todo tenía su lugar, todo servía a un propósito específico. Y ahora siento como si hubiera pasado toda mi vida construyendo muros muy altos para protegerme de algo que ni siquiera sabía que quería». Valentina se acercó un poco más en el sofá, tanto que pudo sentir el calor que emanaba de él. «¿Qué querías?» «Esto», dijo él, mirándola directamente. «Una conversación real con alguien que me vea como persona, no como una cuenta bancaria. Un lugar que se sienta como hogar. La posibilidad de ser vulnerable sin que eso se use contra mí». La intensidad en su voz hizo que algo se removiera profundamente en el pecho de Valentina. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, extendió su mano y tocó su mejilla. «Alejandro», él se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos por un momento. «Dime que no soy el único que siente esto», murmuró. «No eres el único», susurró ella. Cuando Alejandro abrió los ojos, la distancia entre ellos se había reducido a apenas unos centímetros. Valentina pudo ver cada detalle de su rostro, las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la pequeña cicatriz en su barbilla, la forma en que sus pupilas se habían dilatado. «¿Puedo besarte?», preguntó él, su voz apenas audible. En lugar de responder con palabras, Valentina cerró la distancia restante entre ellos. El beso comenzó suave, casi tímido, como si ambos estuvieran sorprendidos de que finalmente estuviera sucediendo. Pero gradualmente se profundizó, cargándose de todas las emociones no dichas que habían estado acumulándose durante semanas. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando de manera irregular. Frida había saltado del regazo de Alejandro y los observaba desde la mesa de centro con expresión de disgusto felino. «¡Guau!», murmuró Valentina, tocándose los labios. «¡Guau!», coincidió Alejandro con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Se quedaron así, frentes tocándose, respirando el mismo aire, hasta que Valentina se dio cuenta de lo que acababa de pasar. «Alejandro, esto lo cambia todo». «Lo sé», dijo él acariciando su mejilla. «¿Te asusta?». «Me aterroriza», admitió ella, «pero también me emociona más de lo que he estado en años». «¿Qué hacemos ahora?». Valentina se recostó contra el respaldo del sofá,
tomando su mano y entrelazando sus dedos. Ahora vemos a dónde nos lleva esto. Sin presiones, sin expectativas imposibles. Solo vemos. Alejandro asintió, llevándose la mano entrelazada de ella a los labios para besarla suavemente. Me parece perfecto. Pero mientras disfrutaba de la calidez de ese momento, una parte de su mente no podía evitar pensar en Ricardo, en la apuesta, en el hecho de que todo esto había comenzado como un juego. Y por primera vez, desde que había conocido a Valentina, Alejandro se sintió genuinamente avergonzado de sí mismo. 2 semanas después de la cena, Alejandro y Valentina habían caído en una rutina que se sentía sorprendentemente natural. Él pasaba las mañanas en reuniones de negocios y las tardes en el despacho de ella, a veces trabajando en el proyecto, a veces simplemente conversando sobre todo y nada. Los fines de semana los pasaban juntos, caminando por Coyoacán, visitando museos o simplemente quedándose en el departamento de Valentina leyendo en silencio cómodo. Para Valentina, era como si hubiera encontrado una pieza de sí misma que no sabía que le faltaba. Alejandro la escuchaba con una atención que la hacía sentir valorada, la desafiaba intelectualmente de maneras que la emocionaban, y cuando la tocaba, tomándole la mano, acariciando su cabello, besándola dulcemente, la hacía sentir como si fuera la mujer más deseada del mundo. Para Alejandro, estar con Valentina era como vivir en un mundo completamente nuevo. Había aprendido a disfrutar de placeres simples, cocinar juntos, escuchar música mientras ella trabajaba en sus diseños, despertarse con el sonido de su risa desde la cocina. Por primera vez en su vida adulta, el dinero y el poder parecían secundarios a algo mucho más valioso, pero la apuesta seguía ahí, como una sombra que lo seguía a todas partes. Un viernes por la noche, Ricardo apareció en el penthouse de Alejandro sin avisar, como tenía costumbre de hacer. «Te ves diferente», comentó sirviendo 2 whisky y estudiando a su amigo. «Más relajado». «He estado trabajando menos horas», respondió Alejandro evasivamente. «¿Y eso tiene que ver con cierta arquitecta preciosa?» Alejandro tomó un sorbo de su bebida, evitando la mirada inquisitiva de Ricardo. «¿Cómo va la apuesta?», preguntó Ricardo directamente. «Han pasado casi 2 meses». «Va bien». «¿Bien cómo? ¿Ya te dijo que te ama?» La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Había estado tan absorto en disfrutar de su relación con Valentina que había logrado olvidar casi completamente que todo había comenzado como un juego. «No hablemos de eso esta noche», murmuró. Ricardo se acercó, su expresión volviéndose más seria. «Alejandro, espero que no estés confundiendo los sentimientos. Recuerda que esto es solo una apuesta. Cuando termine, puedes seguir saliendo con ella si quieres, pero no olvides cuál era el objetivo original». «¿Y cuál era el objetivo original, Ricardo?» Alejandro se puso de pie, sintiendo una irritación creciente. «¿Demostrar que puedo comprar el amor de cualquier mujer? Demostrar que eres el mismo hombre que siempre has sido, poderoso, en control, capaz de conseguir lo que quiere. ¿Y si ya no quiero ser ese hombre?». La pregunta colgó en el aire entre ellos. Ricardo estudió a su amigo con una mezcla de preocupación y frustración. «¿Estás diciéndome que realmente te enamoraste de ella?». Alejandro se quedó en silencio por un largo momento, enfrentando finalmente la verdad que había estado evitando. «Sí», dijo finalmente, «me enamoré de ella, pero ella no sabe sobre la apuesta». «No». «Alejandro, tienes que decírselo. Si realmente la amas, no puedes construir una relación sobre una mentira. ¿Y arriesgarme a perderla? ¿Prefieres que se entere por otra persona? Porque eventualmente se va a enterar. Siempre pasa». Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se quedó despierto hasta el amanecer, caminando por su penthouse, debatiendo qué hacer. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Valentina, la forma en que lo miraba con confianza total, la manera en que se acurrucaba contra él cuando veían películas, cómo le había presentado a su familia como si él fuera alguien especial. Al día siguiente, Valentina notó inmediatamente que algo estaba mal. «Estás muy callado», comentó mientras trabajaban juntos en los planos finales del proyecto. «¿Todo bien?» «Valentina, necesito decirte algo», comenzó él, pero su teléfono sonó interrumpiéndolo. Era una llamada de emergencia. Problemas con uno de sus proyectos en Cancún que requerían su presencia inmediata. «Tengo que viajar»,
le explicó. Pero cuando regrese, necesitamos hablar. Es importante. ¿Es algo malo? Alejandro la miró memorizando cada detalle de su rostro, preguntándose si sería la última vez que lo viera con amor en los ojos. Espero que no, dijo finalmente, besándola suavemente. Te amo, Valentina. Era la primera vez que cualquiera de los dos decía esas palabras. Valentina sintió como si su corazón fuera a explotar de felicidad. Yo también te amo, susurró contra sus labios. Mientras Alejandro volaba hacia Cancún esa tarde, se dio cuenta de que había cometido un error terrible. Le había dicho que la amaba sin confesarle la verdad sobre cómo había comenzado todo. Ahora la mentira se sentía más grande, más traicionera, más imposible de deshacer. Y en su departamento Valentina se quedó dormida esa noche, abrazando la almohada que olía a él, completamente enamorada y completamente ajena al hecho de que su mundo estaba a punto de colapsar. Alejandro regresó de Cancún el miércoles por la noche con una resolución firme. Le diría toda la verdad a Valentina. Había ensayado las palabras durante el vuelo de regreso, había imaginado todas las posibles reacciones y había llegado a la conclusión de que arriesgar su honestidad era mejor que construir su amor sobre una mentira. Pero el destino tenía otros planes. El jueves por la mañana, mientras Valentina esperaba en la fila de su cafetería favorita en Roma Norte, escuchó una conversación que le heló la sangre. ¿Ya viste? Alejandro Herrera ganó la apuesta más fácilmente de lo que pensaba, decía una voz masculina familiar. Valentina se volteó ligeramente y reconoció a dos hombres en trajes caros que había visto ocasionalmente, acompañando a Alejandro a reuniones de negocios. 3 meses para conquistar a esa arquitecta y la tiene comiendo de su mano en dos. Ricardo debe estar furioso por perder 20 millones, respondió el otro. ¿Escuchaste que ya le dijo que la ama? El tipo es un genio. Ahora solo necesita que ella se lo diga de vuelta y habrá ganado oficialmente. Valentina sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. La taza de café se le resbaló de las manos, estrellándose contra el piso con un sonido que atrajo miradas curiosas. Con manos temblorosas, salió de la cafetería y caminó mecánicamente hacia su despacho. Su mente intentaba procesar lo que había escuchado. Una apuesta, 3 meses, 20 millones de dólares. Todo lo que había vivido con Alejandro había sido un juego para él. Camila la encontró sentada en su escritorio, mirando al vacío con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Val, ¿qué pasó?», preguntó con alarma, corriendo hacia ella. Valentina le contó lo que había escuchado, cada palabra saliendo con dificultad de su garganta. Camila escuchó en silencio, su expresión volviéndose más furiosa con cada detalle. «Ese desgraciado», murmuró cuando Valentina terminó. «Val, lo siento mucho. Todo fue mentira, Camila. Cada beso, cada conversación, cada momento en que pensé que éramos reales, todo fue parte de su maldito juego». En ese momento sonó el teléfono del despacho. Camila contestó. «Es él», dijo tapando el auricular. «Dile que no estoy. Val, dile que no estoy y que no vuelva a llamar». Durante los siguientes 2 días, Alejandro intentó contactar a Valentina de todas las maneras posibles. Llamó al despacho repetidamente, fue a su departamento, le envió mensajes, incluso intentó hablar con Camila. Todas las veces recibió la misma respuesta. Valentina no quería verlo. El sábado por la mañana, desesperado, Alejandro fue directamente a Xochimilco. Encontró a doña Carmen en el mercado comprando verduras. «Señora Morales, necesito hablar con Valentina. Es muy importante». Doña Carmen lo estudió con la mirada penetrante que solo las madres mexicanas pueden perfeccionar. «Mi hija vino ayer llorando como no la había visto llorar desde que era niña. ¿Qué le hiciste, muchacho?» «Cometí un error terrible, señora, pero la amo, de verdad la amo, y necesito explicarle. El amor no lastima así, joven. El amor protege, cuida, respeta. Lo que tú hiciste no fue amor». Las palabras de doña Carmen lo golpearon como una bofetada. Alejandro se dio cuenta de que tenía razón. Había puesto sus propios juegos de poder por encima de los sentimientos de Valentina. «¿Dónde está? Solo necesito 5 minutos para explicarle. Está en la casa, pero no quiere verte, y yo no voy a obligar a mi hija a hacer algo que no quiere hacer.
Esa noche, Alejandro se emborrachó por primera vez en años. Ricardo lo encontró en su penthouse, rodeado de botellas vacías y con aspecto de no haberse bañado en días. «¿Qué demonios te pasó?» «Se enteró de la apuesta», murmuró Alejandro. «Se enteró y ahora me odia». «¿Cómo se enteró?» «No importa cómo. El punto es que perdí a la única mujer que he amado de verdad por un estúpido juego que nunca debí haber aceptado». Ricardo se sentó junto a su amigo, por primera vez viendo las consecuencias reales de lo que habían puesto en marcha. «Alejandro, lo siento. No pensé que me enamoraría de verdad, que podría lastimar a una persona inocente, que habría consecuencias reales para nuestros jueguitos de niños ricos. ¿Qué vas a hacer?» Alejandro levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre pero con una determinación férrea. «Voy a demostrarle que mi amor por ella es real, aunque me tome el resto de mi vida». 6 meses después, Valentina estaba revisando los planos del proyecto de vivienda social, que finalmente se había aprobado cuando Camila entró al despacho con una expresión extraña. «Val, tienes que ver esto», dijo, encendiendo la televisión. En la pantalla apareció un reportaje de noticias. Empresario millonario renuncia a herencia familiar para fundar organización benéfica. El corazón de Valentina se detuvo cuando vio a Alejandro en la pantalla, pero se veía diferente, más delgado, con ojeras, pero con una determinación en sus ojos que no había visto antes. Alejandro Herrera, heredero del imperio inmobiliario Herrera, anunció ayer que está transfiriendo el 80% de sus activos a una nueva fundación dedicada a la construcción de viviendas dignas para familias de bajos recursos, reportaba la periodista. La cámara mostró a Alejandro en una conferencia de prensa. «Durante años creí que el éxito se medía en números bancarios», decía, «pero alguien muy especial me enseñó que la verdadera riqueza se encuentra en las vidas que podemos tocar positivamente, en las comunidades que podemos fortalecer, en el amor que podemos dar sin esperar nada a cambio». Valentina sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «La Fundación Espacios Humanos», continuó Alejandro, «llevará el nombre del despacho arquitectónico que me enseñó que las casas no son solo estructuras, son hogares donde las familias crean recuerdos y construyen sueños». «¿Y qué hay de su vida personal, señor Herrera?», preguntó una reportera. Alejandro guardó silencio por un momento, mirando directamente a la cámara. «Perdí a la mujer que amo por ser arrogante y estúpido. Pero aunque ella nunca me perdone, quiero que sepa que me cambió para siempre. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hombre que ella creía que podía ser». Camila apagó la televisión y miró a su amiga. «Val». «No». Valentina se secó las lágrimas. «No voy a caer otra vez. Podría ser solo otro truco, otra manipulación». Pero durante las siguientes semanas, Valentina no pudo evitar seguir las noticias sobre la fundación. Alejandro había vendido su penthouse, su colección de autos, incluso su empresa. Estaba viviendo en un departamento modesto y trabajando personalmente en la construcción de las primeras viviendas. Un día, don Roberto, el trajinero, le contó que un hombre había aparecido en Xochimilco preguntando por trabajo. Dice que quiere aprender construcción tradicional. No sabe ni clavar un clavo, pero está dispuesto a trabajar gratis con tal de aprender. «¿Cómo se llama?», preguntó Valentina, aunque ya sabía la respuesta. «Alex, creo. Un tipo alto, güero, con manos de rico pero actitud de peón». 3 meses después, Valentina finalmente cedió a la curiosidad y fue a Xochimilco. Encontró a Alejandro trabajando bajo el sol, con ropa de trabajo sucia y sudor corriendo por su frente, ayudando a construir una casa para una familia local. Se veía diferente, más delgado, bronceado, con callos en las manos, pero también más real. «Hola, Valentina», dijo cuando la vio sin sorpresa, como si hubiera estado esperando ese momento. «Hola». Se quedaron parados ahí por un momento, el peso de todo lo no dicho flotando entre ellos. «¿Por qué?», preguntó ella finalmente. «Porque tenías razón. Porque me enamoré de una mujer que me enseñó que el amor no se puede comprar, se puede solo ganar. Y porque aunque nunca me perdones, quiero ser el hombre del que te enamoraste, no el que te lastimó». «¿Y la apuesta?». Alejandro respiró profundamente. «Le devolví a Ricardo el dinero que ganó y agregué 20 millones más como disculpa por haber sido tan idiota. La apuesta fue la cosa más estúpida que he hecho en mi vida».
¿Y ahora qué? Ahora sigo construyendo casas, sigo aprendiendo de personas como tu padre y don Roberto, y sigo esperando el día en que tal vez puedas perdonarme. Valentina lo estudió por un largo momento. Había esperado sentir ira, pero lo que sentía era algo más complejo: tristeza por lo que perdieron, respeto por lo que él había hecho para cambiar, y contra toda lógica, un pequeño destello de la esperanza que había creído muerta. El Alejandro del que me enamoré nunca habría hecho esa apuesta, dijo finalmente. Tienes razón, pero espero que el hombre en el que me estoy convirtiendo sea alguien de quien podrías enamorarte otra vez. Algún día, si me das la oportunidad. Valentina no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se acercó y tomó una de sus manos callosas entre las suyas. Un día a la vez, Alejandro, un día a la vez. No era perdón, no todavía, pero era esperanza, y para ambos, en ese momento, era suficiente. Mientras el sol se ponía sobre los canales de Xochimilco, dos personas que habían perdido y encontrado el amor comenzaron el difícil pero hermoso camino de construir algo real sobre los escombros de lo que una vez fue falso. Porque a veces las segundas oportunidades no se dan, se construyen, ladrillo por ladrillo, palabra por palabra, día por día.